Santos. Vale. Un par de minutos, ¿no? Y Sí, sí, sin problema. Sí, son ahora mismo las 5, o sea que De 5. vamos a darle un poquito de margen. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Apagamos los micrófonos cuando empiece? ¿No? sí, Sí. Sí, Y las cámaras las dejamos abiertas, no hay problema, ¿no? como queráis. Ujú. Yo la voy a apagar Sí. para que no haya ningún tipo de interferencia con Vale, pues la vuestras apagamos. presentaciones, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues Luz Mosquera. Ese lo conozco yo. si leéis el chat, ponen buenas tardes, apasionante tema esta tarde. Muy bien. Bueno, pues si queréis, ¿no? Vamos a esperar 2 minutillos más, hay 5, ¿no? ¿O es que tengo yo mal la hora? Sí, sí, no son entre 3. Vamos a esperar, hay 5. Yo voy a ser muy breve, os presento y... Gente muy puntual por aquí.
Bueno, pues si queréis, comenzamos ya. Santos. Sí. Venga. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Mila y en nombre de Fundecit, Parque Científico Tecnológico de Extremadura, os doy la bienvenida a la segunda sesión del ciclo de conferencias de divulgación científica 90 minutos para la ciencia. Bueno, con este ciclo lo que pretendemos es acercar la ciencia a la sociedad de la mano de sus principales protagonistas, que son los investigadores e investigadoras que, como veis, nos acompañan esta tarde y nos acompañarán en las sucesivas conferencias del ciclo. Hoy agradecemos la participación de Hipólito Collado y de Margarita Sánchez Romero. Estamos encantados de que hayáis aceptado nuestra invitación y que estéis aquí para divulgar cómo la ciencia nos ayuda a descubrir el pasado de la humanidad. Bueno, y tenemos que agradecer también la participación de todas las personas que forman parte de este webinar y que os habéis inscrito, habéis mostrado interés y estáis desde vuestras casas conectados pues a esta hora, a las 5 de la tarde, ¿no? Gracias por estar ahí. Bueno, mencionar expresamente que este ciclo es una iniciativa de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad y de Fundecit PCT y cuenta con la financiación de la Oficina para la Innovación, la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa. Comentaros que desde 2017 venimos realizando este ciclo de conferencias de divulgación científica de forma presencial y debido al estado de alarma provocado por la COVID-19 del año pasado, pues pasamos a formato virtual y la verdad que ha tenido muy buena acogida todas estas sesiones. Este año estamos repitiendo y esperemos que siga teniendo el éxito que tuvimos el año pasado de público. Nos está permitiendo este formato llegar a más lugares, llegar a un público más amplio, aunque perdemos esa sensación de la presencialidad. Ya nos gustaría ya pues para el año que viene volver a la presencialidad y organizar ese evento en nuestras instalaciones aquí en Extremadura y que los ponentes invitados pues tuvieran la oportunidad de venir aquí a nuestra región. Bueno, ya centrándonos en la sesión de hoy, intervendrá en primer lugar Hipólito Collado, que nos hablará del estudio de la presencia humana en Extremadura a través del arte rupestre. Después Margarita Sánchez Romero impartirá una charla sobre la bioarqueología de las sociedades de las edades del cobre y bronce en el sur de la península ibérica, para finalmente establecer un tiempo de debate en el que ampliar información, compartir experiencia y responder a las dudas o preguntas que nos podréis hacer llegar a través del chat. Bueno, pues eso, recordaros una vez más que podéis dejar vuestras aportaciones, sugerencias, tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas, para plantearlo al final de la charla. Paso a presentar al primer ponente. Hipólito Collado es uno de los mayores especialistas en arte rupestre prehistórico y patrimonio cultural de Extremadura. Actualmente es jefe de unidad del Departamento de Arqueología de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y profesor de arte rupestre neolítico en el máster Erasmus Mundus en Cuaternario y Prehistoria en la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro en Portugal. También es investigador principal del Museo de Arte Prehistórico de Macao en Portugal y presidente de la Federación Internacional de Arte Rupestre. El doctor Collado Giraldo forma parte desde hace más de 20 años de proyectos de investigación internacionales en el ámbito de la especialidad de arte rupestre prehistórico, en colaboración con investigadores de diversos países e instituciones europeas y de otros continentes. Es autor y coautor de numerosas publicaciones científicas en su disciplina, lo que lo sitúan entre los principales expertos de este campo a nivel nacional e internacional. Pues eso, nos hablará esta tarde en su intervención, ahora a continuación, sobre el estudio de la presencia humana en Extremadura a través del arte rupestre. Gracias, Hipólito, por acompañarnos y cuando quieras puedes comenzar tu intervención compartiendo pantalla en la aplicación. Buenas tardes. Creo que se me escucha bien, si no me lo vais indicando. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a Fundecit, por haberme hecho partícipe y un inmerecedor injusto de formar parte de este ciclo de ciencia, de 90 minutos para la ciencia, para la sociedad, que a fin de cuentas es a aquellos a los que va destinado nuestro trabajo habitual. Vamos a utilizar un sistema obligados por la pandemia obliga, como no puede ser de otra manera. A mí me siento muy incómodo con este tipo de charlas, me siento muy incómodo
de hablar a un aparato que es mi ordenador, aunque es posiblemente el elemento con el que paso más horas en mi vida, frente por frente, pero eso de hablarlo a un elemento absolutamente impersonal, pues me resulta realmente complicado. Yo soy más de contacto, soy más del tú a tú, más de mirar a la gente a los ojos y a la cara, pero bueno, como hemos dicho, pandemia obliga y no nos queda más remedio. En este caso, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Espero que los que estáis al otro lado de la pantalla, al otro lado de la red, sepáis disculparme todos aquellos errores y todos aquellos equívocos que pudiera cometer por esa falta de práctica que se me impone a mí. Empiezo compartiendo pantalla porque obviamente lo más importante es empezar a hablar del tema para el cual estamos aquí. Me pongo las gafas, que eso también será importante, si no lo veo. A ver si quiere. Creo que ya está compartiéndose. Si alguien me lo puede confirmar, por favor, que me lo haga saber. Sí, está ok. ¿Problema, no? Bien, perfecto. Pues aquí estamos hablando de arte rupestre. Vamos a hablar de arte rupestre y me decían o planteábamos de ver cómo se puede abordar la presencia humana en algún lugar, Extremadura, ya sea Extremadura, llámese Extremadura, España, Europa, mundo, a través de sus manifestaciones artísticas. Y es que la verdad, yo siempre lo digo, que posiblemente lo que tengamos más cerca o lo que más nos aproxima a los hombres que vivieron hace miles de años sea aquellos mensajes que nos dejaron en la piedra para nosotros. O sea, esos mensajes se hacen con el fin de perdurar, con el fin de comunicar, con el fin de dejar constancia de que en algún momento un hombre como nosotros estuvo allí, ¿no? Y de lo mucho que nos puede informar el arte rupestre sobre nosotros y sobre la humanidad, pues evidentemente yo he querido remitirme un poquito a un trabajo que publicamos hace ya un tiempo, pero que fue absolutamente impactante, ¿no? Porque nosotros, el equipo con el cual trabajamos, un equipo internacional del que formo parte y que hemos abordado el análisis de las dataciones del arte rupestre en diversos puntos de la geografía española, bueno, pues este equipo planteó no hace mucho y por primera vez que sin lugar a dudas y en función de las dataciones que se conseguían en determinados lugares, cuevas con arte rupestre, pues el arte rupestre neandertal parte, no todo obviamente, pero parte del origen de ese arte rupestre neandertal podía haber sido hecho por el hombre de Neandertal, por Neandertales. Con lo cual entramos en una historia absolutamente maravillosa, una historia fantástica que tiene dos principales protagonistas. Porque claro, como toda historia, hay gente que está muy a favor de esa historia y hay gente que está muy en contra de esa historia. Se ha generado una formidable debate científico en el entorno de esta posibilidad. Y como ya os digo, entramos a formar parte de una historia con dos protagonistas principales. Dos protagonistas principales cuyo eje de la polémica es determinar si en algún momento, obviamente nosotros como sapiens, como la especie elegida, como la especie que ha perdurado, sí que tenemos y nos reconocemos sin lugar a dudas esa capacidad para poder hacer arte, pero por el otro lado está la especie anterior, la especie que desapareció justamente cuando nosotros llegamos a Europa y al cual le negamos esa capacidad o en parte total o parcial, le negamos esa capacidad de poder hacer arte, ¿no? Algo tan maravilloso y tan simple al mismo tiempo como esta mano de la cueva de Maltravieso. Como ya digo, son dos protagonistas principales. Por una parte, los neandertales. O sea, es un grupo humano, aquí los tenéis, unas características. Son gentes que vivieron en Europa hace el Paleolítico Medio, entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior, con una tecnología lítica muy avanzada, una técnica de talla Levallois, que tenían capacidad para crear ornamentos, como veis aquí en la parte superior derecha de la pantalla, colgantes, decoraciones, pendientes, que se decoraban su cuerpo con plumas, eran unos excelentes cazadores, enterraban a sus muertos, tenían capacidades sociales, cuidaban de sus ancianos, en fin, toda una serie de capacidades cognitivas, pero entre las que no se les reconoce, muy avanzadas todas ellas, pero entre las que no somos capaces de reconocer esa capacidad para poder hacer arte rupestre.
tenemos otras muchas capacidades, pero en ese en concreto nadie en ningún momento se planteó, y mira que llevamos ya más de un siglo de estudios de investigación en arte rupestre, nadie se había planteado que nuestros antepasados más directos pudieran hacer arte rupestre. El otro gran protagonista de la historia, nosotros, obviamente. Nosotros, el sapiens, la especie que acaba enseñoreándose de todo el mundo, que sale de África, una especie morfo y anatómicamente diferente. Aquí tenéis frente a los, y cogérmelo entre comillas, los lechosos neandertales, pues tenemos estos magníficos atletas de tez negroide, de cuerpo negroide, mucho más elevado, de complexión mucho más atlética, ¿no? Con una tecnología tremendamente avanzada con relación a la que veíamos para los neandertales, con el uso sistemático ya del hueso entre sus herramientas, por supuesto con unas capacidades decorativas también muy grandes a la hora de plantearse elementos decorativos que se gestionan en su propio cuerpo y en el que bajo ningún concepto, bajo ninguna duda, se le admite la posibilidad de poder realizar representaciones de arte rupestre a lo largo y ancho de su geografía de donde se expande. En un mapa de dispersión como el que estáis viendo, un mapa comparativo, os trato de encajaros, de encuadraros en el marco de esta historia. En el marco de esta historia nos vamos a encuadrar en un espacio enorme, hace 250.000 años aproximadamente, que es el periodo de máxima expansión de nuestros primos lejanos, de los neandertales, como estáis viendo aquí. Estaban realmente extendidos por la totalidad de Europa, por Oriente Próximo, incluso las primeras llanuras del Mediano Oriente, pero ver en el plano de abajo, en el mapa de abajo, a qué situación llegamos tan solo, y entre comillas lo de tan solo 200.000 años después, ¿no? Prácticamente la especie ha entrado en el límite, en la espiral de extinción. La antigua ocupación completa de Europa ha quedado reducido a pequeños puntos de dispersión, como estáis viendo aquí, y donde el último refugio, como estáis viendo, es el sur de la península ibérica, el sur de España. Todo ello provocado por el empuje irremediable y sistemático de los nuevos humanos que han salido de África y que gracias a su tecnología, a sus mayores capacidades técnicas y con nuevas estrategias de caza, ¿no? Y evidentemente nuevas estrategias sociales, se están imponiendo frente a los antiguos pobladores de la vieja Europa. En este marco vamos a centrarnos ahora en la península ibérica en concreto, ¿no? Para ver en este espacio temporal qué sucede. En ese último momento entre el 45.000, que es aproximadamente la fecha donde aquí en la península ibérica atestiguamos la llegada o tenemos indicios de la presencia de los primeros humanos modernos, de los primeros sapiens, frente a las evidencias cronológicas y de elementos de yacimientos arqueológicos que tenemos con presencia de elementos que pudieran determinar o que pudieran indicarnos que existían aún neandertales, sobre todo pues la presencia de la industria musteriense, que es hoy por hoy la característica, el fósil característico de la presencia y de la existencia de humanos neandertales. Veis en el mapa de la península ibérica, en rojo tenéis las fechas aproximadamente, diferentes fechas obtenidas de yacimientos, o bien donde tenemos restos propiamente dicho neandertales, restos fósiles humanos neandertales, o bien evidencias de su ocupación mediante tecnología lítica, industria ósea, o evidencias decorativas, ¿no? Evidencias decorativas desde el punto de vista de la decoración mueble, de la decoración que se porta, ¿no? Ya vamos a hablar después de la evidencia parietal. Y veis que están extendidas prácticamente en un entorno de entre 40, 45 y 30.000 años, prácticamente su presencia está a lo largo y ancho de la península ibérica. De la misma manera, en verde, tenéis un recuadro en la parte superior que está marcando que es donde más conocimiento tenemos de los restos aurignacienses, que es la primera industria atribuida al hombre sapiens, al humano anatómicamente moderno, también desde cronologías que en torno al 45.000,
40-45.000 años, y que, como estáis viendo también, en el sur de la península ibérica tenemos evidencias que nos indican que ya en el 40.000 ese humano anatómicamente moderno había llegado o tenía ocupaciones en la zona de Málaga, en la Cueva de Ardales, por ejemplo, donde se está realizando un excelente proyecto de investigación de la mano de la Universidad de Cádiz, la gente responsable de la gestión de la cueva y el Neanderthal Museum de Alemania. Ya os digo, estamos viviendo un momento que a mí me resulta absolutamente fascinante, un momento de contacto entre dos culturas, entre dos especies completamente diferentes, que la genética nos ha enseñado que se hibridan, que conviven. Lo que no conocemos es el grado de convivencia entre ellas, pero bueno, aquí tenemos esa evidencia de que en ese momento, en ese marco temporal, hay dos especies que se están cruzando y que están viviendo y que están desarrollándose en este último lugar de refugio para neandertales y esa última llegada de los sapiens al último rincón de Europa que les quedaba por conquistar. Ahora, a partir de este momento, yo os voy a enseñar una serie de evidencias de manifestaciones de arte rupestre que se mueven, que hemos podido constatar, que se mueven en este ámbito cronológico de entre el 40, 45.000 y el 30.000 años antes de nuestra era, y que sistemáticamente han sido atribuidos siempre, sin ningún género de duda, han sido atribuidas a neandertales, ¿no? Y vamos a sapiens. Y vamos a ver qué sucede con ellas, un poco para que conozcáis todo ese mundo de simbología de arte rupestre muy antiguo, ¿no? De los orígenes del arte rupestre, por lo menos aquí en la península ibérica. Empezamos por la Cueva del Castillo, nos vamos a ir al norte de la península ibérica, en esta pequeña introducción que os estoy haciendo, donde tenemos una cueva maravillosa. Si tenéis oportunidad, de verdad no dejéis de visitarla. Es de las pocas cuevas que ya nos quedan en Europa que pueden verse directamente y puedes contactar directamente con el arte rupestre que nos dejaron nuestros antepasados. Esta cueva, el análisis de las dataciones por uranio y torio que hizo el equipo con el que hemos estado trabajando, detectamos ya hace algún tiempo dataciones muy antiguas. Por una parte, dataciones muy antiguas para esta serie de manifestaciones, estos puntos rojos, estos discos rojos soplados que aparecen en una zona muy antigua de la cavidad, que se fechan por series de uranio entre 36.000 y 37.000 años, y también dataciones muy antiguas para otro gran protagonista del momento, que son estas representaciones de manos. Son manos que nosotros denominamos manos en negativo por la técnica que se usa. Si os dais cuenta en la foto de la izquierda, aquí por ejemplo, aquí las podéis ver, o aquí tenéis un reflejo otra vez, la forma de hacer esta mano es muy sencilla. La persona que la hizo apoyó directamente su palma sobre la pared y con la boca o con ayuda de algún útil sopló el pigmento rojo y lo aerografió alrededor de la mano, quedando el negativo de la mano, ¿no? Es lo que la huella que nos queda en la pared. Tenemos otra técnica diferente, no las vamos a ver en este caso, son las técnicas en positivo, que es cuando la persona que hace la mano se mancha de pigmento completamente la palma, la apoya sobre la pared, la imprime y lo que queda en la pared es la huella, la impresión directa de la mano que quedó después de haberla situado sobre la pared. Esas son las dos técnicas básicas. Bien, pues hoy por hoy las dataciones tanto para los discos rojos como para las manos pasan por ser los elementos más antiguos o algunos de los elementos más antiguos del arte rupestre prehistórico en general. Como ya os digo, en este caso, en esta de la Cueva del Castillo, fueron fechadas en torno a 40.000 años antes de nuestra era. De todos es conocida la Cueva de Altamira, el famoso techo de los bisontes, el techo de polícromos, pero ese techo de polícromos encierra muchas más cosas que los bisontes. Los bisontes son una maravilla, pero es que bajo esos bisontes hay una serie de superposiciones figurativas absolutamente fabulosas que nos van indicando una constante utilización gráfica de ese espacio, y esa utilización gráfica comienza, o por lo menos tiene sus primeras etapas en torno al 35.000 antes de nuestra era, 35.600, volvieron a dar las series de uranio que se hicieron sobre las calcitas, sobre las costas de calcita que tapaban esta figura, estos claviformes que aparecen aquí en esta imagen.
esta figurita, no abandonamos la cornisa cantábrica. Otra de las grandes cuevas que merece la pena visitar, en este caso en Asturias, en Ribadesella, la cueva de Tito Bustillo, donde hay una serie de figuritas que aprovechan, como estáis viendo, unas estalagmitas colgantes, estas especies de banderolas, ¿no? Y estáis viendo aquí el perfil de una figura que es realmente extraña y muy singular dentro del marco del arte prehistórico peninsular y demás en estas cronologías tan antiguas, que es la representación de una figura humana de perfil. Aquí tienes la cabeza, el cuello, los brazos y parte del cuerpo. Esa figura ha sido fechada también por seres dueños en torno a 32.000, 33.000 años antes de nuestra era. Otro elemento también que hemos datado en la cueva de Pondra, en este caso, estáis viendo aquí un panel con una figura de un caballo y infrapuesto tenemos una línea roja, una simple línea roja que es posiblemente de lo poco que nos quedó del arte rupestre tan antiguo. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es datar las costras estas que se superponían y se infraponían a las representaciones rupestres, de tal manera que las costras que se superponen a la primera representación rojo, que es lo más antiguo de ese panel, están datadas en torno a 35.000 años. ¿Esto qué quiere decir? Que la costra empieza a crecer en torno a 35.000 años, pero que el trazo rojo ya existía allí. Y la figura esta del caballo que está grabado, bueno, pues este grabado rompe parte de esas costras estalagmíticas y a su vez está tapado por otras costras estalagmíticas. O sea, se nos crea ahí una especie de sándwich entre crecimiento de costras de estalagmitas, que es lo que datamos con el uranio antorio, y sabemos que ese caballo se hizo entre 35.000 aproximadamente y el 22.000 antes de nuestra era. Tenemos una situación absolutamente fantástica porque ya tenemos un cuadro cronológico. Para la línea roja no sabemos cuál es el rango de edad entre que empezó a crecer la costra de calcita y el momento en que se hizo la línea, pero para el caballo sí. El caballo se tuvo que hacer obligatoriamente entre esas dos fechas. Vamos a un caso absolutamente peculiar para que veáis cómo se escribe la ciencia, cómo se hace ciencia y cómo muchas veces, desde mi punto de vista, y es un argumento que podríamos discutir largo y tendido, si queréis después en el debate, nos gusta dirigir la ciencia. Los propios investigadores no somos lo suficientemente cuidadosos y tratamos de arrimar el ascua a nuestra sardina. Evidentemente yo soy el primero que lo hago, no es ninguna crítica a mis compañeros, todos tratamos de defender nuestra postura y exponer nuestra postura, pero esto es un caso bastante curioso porque en esta cueva, que es el Abrigo de la Viña, que es un magnífico yacimiento también en Asturias, bueno, pues se fue excavando un conjunto paleolítico muy importante, unas secuencias de ocupaciones humanas. Aquí en esta foto veis la excavación, cómo iba avanzando en profundidad, y conforme la excavación iba avanzando, iba dejando liberada una serie de trazos, una serie de elementos gráficos simbólicos que quedaron cubiertos por el sedimento arqueológico, por los niveles arqueológicos. Es una cueva que tiene unos niveles arqueológicos amplísimos que comienzan en el Magdaleniense, que es la última etapa del Paleolítico Superior, y que arrancan en el Auriñaciense, ¿no? Y hay un estudio realmente muy bueno, un estudio estupendo, en el que analizan la capacidad que tenía una persona humana con una estatura media, un hombre anatómicamente moderno, para hacer esa serie de grabados simbólicos que estáis viendo, que hemos visto anteriormente sobre la pared, ¿no? Y determinan en función de caracteres postuales y de la morfología de la persona, de si la hace de pie o la puede hacer agachado, etcétera, que esos grabados fueron hechos desde el nivel 10, que corresponde a la Auriñaciense, a los primeros momentos de la ocupación, esa industria que corresponde a los primeros momentos de la llegada del hombre humano anatómicamente moderno. Nada que discutir a ese trabajo, absolutamente nada que discutir. Lo único que a mí me gusta remarcar, y es lo que aquí a alguien se le olvidó remarcar, es que los niveles musterienses que indican la presencia humana de los neandertales están escasamente a 3 centímetros por debajo del nivel auriñaciense, ¿no? Entonces, un poco, quizás ese detalle también nos hubiera hecho o nos hubiera dado mucho que pensar incluso en el momento de definir las capacidades desde qué suelo o desde qué nivel se hacen esos grabados.
Lo mismo en la Cueva del Conde, también muy cerquita al abrigo de la Viña, una situación igual o muy parecida a la que tenemos en el yacimiento anterior, donde el yacimiento, unos depósitos arqueológicos muy ricos, muy potentes, en transición con evidencias musterienses y con evidencias oriniacenses. En algún momento llegaron a tapar estas manifestaciones gráficas que, como veis, de alguna forma recuerdan a lo que hemos visto anteriormente. Son elementos simbólicos muy simples, trazos en abrasionado profundo, y que sistemáticamente han sido atribuidos al hombre anatómicamente moderno, a pesar de tener todos los visos, o por lo menos haber podido plantear la posibilidad de que habría una opción de que hubieran podido ser neandertales, pero en ningún momento se plantea, ni siquiera se pone en evidencia esa opción, ni siquiera como una afirmación, sino como una opción, ni siquiera se plantea esa opción. Salimos de la cornisa cantábrica y nos vamos a la Comunidad Autónoma de Aragón, también en este recorrido que estamos haciendo, para que veáis que en todo, un poco las evidencias se extienden por toda la península ibérica, ¿no? Y estamos en la Cueva de la Fuente del Trucho, es uno de los sitios también mágicos para visitar, con arte rupestre, con una colección absolutamente fabulosa de representaciones de manos, de figuras de animales, caballos, ciervos, líneas de puntos, trazos, ¿no? Y donde nuevamente las series de uranio nos indican una cronología realmente antigua, en este caso no para las manos, sino para las series de puntos, esta serie de puntos rojas que estáis viendo ahí. Bueno, pues para las series de puntos, las costras de calcita que cubrían algunos de estos puntos tienen dataciones tan antiguas como esa de 31.000 años antes del presente. Y veis que clarísimamente, esas series de puntos están superpuestas a las representaciones de mano, de esa mano pequeñita, de esa mano infantil en negro que aparece areografiada por debajo, y que lo que no sabemos es cuántos años pasan entre que alguien hace la mano y alguien se plantea hacer las series de puntos, ¿no? Es curioso que en este yacimiento hay una datación que siempre se obvia y que siempre se da por, bueno, es una aberración, ¿no? Pero resulta que hay una datación para una industria musteriense de 22.000 años. Lo que pasa es que siempre se considera que es una aberración, que eso no puede ser, que eso ha salido mal, que en ese momento, nada, absolutamente nada. No nos planteemos nada más. Cuando algo nos descuadra, pues lo consideramos aberraciones, lo consideramos que queda fuera de lugar, y obviamente lo dejamos en el tintero, lo ponemos en cuarentena y nunca más se supo de ello. Otra cueva, nos cambiamos completamente de ámbito, nos vamos al sur de la península ibérica en este caso, en nuestro recorrido por toda esta serie de evidencias de arte rupestre tan antiguo, y nos vamos a la cueva de Nerja, no me equivoco, era la cueva de Nerja, que es otro de los yacimientos fundamentales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una cueva que tiene una secuencia de ocupación inmensa, que empieza en el Paleolítico inferior y llega hasta momentos casi de época romana, con toda la serie cronológica del Paleolítico, de todo el Paleolítico, la tenéis recogida en los cortes que están practicados en las salas de la Cueva de Nerja. Es una cueva fabulosa, tiene un desarrollo inmenso, más de 7 kilómetros, y con un arte rupestre también espectacular, de cronología, en este caso solutrense, gravetiense, solutrense, magdalense inferior. Y en este caso, bueno, hemos hecho dataciones que son también por uraniatorio muy polémicas, se han hecho dataciones por carbono 14 directamente con respecto a las representaciones de arte, se han tratado de cruzar los dos tipos de dataciones, no se llega a una conclusión clara porque no hay acuerdo entre ambas, pero lo que sí que hay un acuerdo y hay una sintonía entre todos los investigadores que participan o participamos en este debate, es que repartidos por toda la cueva de Nerja, ya os digo que es una cueva fabulosa, con más de 7 kilómetros de recorrido, una cueva de unas dimensiones extraordinarias, también es perfectamente visitable para todo aquel que tenga interés en conocerla, a su visita totalmente recomendable, claro está. Y tenemos esta serie
de puntos de luz. María Ángeles Medina, que José Luis Sánchez Grán, que son los dos investigadores, amigos, colegas, buenos amigos que están trabajando desde hace muchos años en esta cavidad y han ido determinando en su reconocimiento de la cueva estos enclaves, estas pequeñas oquedades, estas pequeñas rebajas de las formaciones naturales que han determinado como puntos de luz que ayudaban en buena medida a los tránsitos por el interior de la cavidad. Es más, en algún caso han hecho recreaciones encendiendo o poniendo luces artificiales en esos puntos de luz y realmente te permite el desplazamiento por la cavidad con una facilidad más que notable, ¿no? Bueno, pues los carbones, que en algún caso esos carbones, esos puntos de luz, están directamente vinculados, en este caso, a las representaciones con arte rupestre. En este caso, ese punto de luz está hecho solo para enfocar a un determinado panel, no tiene otra utilidad, porque no es un recorrido, no está en el tránsito natural de la cueva, sino que hay elementos que solo están hechos para enfocar y iluminar determinados paneles con arte rupestre. Pues bueno, algunos de esos puntos de luz están fechados en más de 40.000 años. ¿Vale? Los carbones que han sido extraídos de los residuos que nos quedaban ahí en esos puntos de luz. Nuevamente nos volvemos muy para atrás en el tiempo. Y otro de los puntos importantes, calientes por llamarlo de alguna manera, dentro de la península ibérica, en este caso territorio inglés, es el Peñón de Gibraltar, la cueva de Goram, que es una de las cavidades también referencias para las ocupaciones del Paleolítico inferior, medio superior de la península ibérica, y en este caso fueron descubiertos, y aquí también con notable polémica por las características del sedimento que lo topaba, en fin, si estaba en posición secundaria, si estaba en posición primaria, en fin, con una polémica que no vamos a entrar aquí, pero en este caso aparecieron esta serie de trazos cruzados, este patrón de trazos cruzados, que en alguna medida nos recuerda a lo que ya veíamos en el norte de la península ibérica, también en la cueva de la Viña, en la cueva del Conde, que hemos visto en algunos otros lugares también de la península, y que en este caso aparece, como ya os digo, tapado por un nivel con industria clarísimamente neandertal, musteriense, con industria musteriense, que nos remite, por supuesto, a que si esto está tapado por un nivel arqueológico con industria musteriense, pues obviamente esto tiene que tener una confección, tiene que ser atribuido, obviamente, a la especie neandertal, ¿no? A pesar de todo, vuelvo nuevamente a la portada del artículo de Science. A pesar de todo, se genera una polémica, se genera un debate espectacular que continúa hoy en día con posturas, en algún caso, muy radicales, a favor y en contra, que no hemos llegado a entender en muchos casos, parte alguna de las posturas tan radicales que se han practicado. Nosotros podemos entender una crítica, y la crítica científica siempre es buena y siempre nos ayuda a avanzar, pero bueno, al margen de ello, todo este mundo, hay una buena parte de la comunidad científica que sigue sin aceptar esas capacidades cognitivas emergentes, esas capacidades simbólicas para los neandertales, basándose fundamentalmente en que no hay seguridad que las dataciones de uranio-torio sean fiables. Las series de uranio, ellos no consideran que las series de uranio puedan ser fiables, que puedan pertenecer a sistemas abiertos, que puedan ser contaminadas, que los contenidos de uranio se hayan podido lavar, se hayan podido exiliar, y en ese debate científico, bueno, pues se ha generado una duda extraordinaria. Y solo por lo que generó esto que os voy a poner ahora, las evidencias que encontramos en tres cuevas fundamentales, que, como veis, nuevamente recogen los ámbitos del arte rupestre peninsular. En el norte, en la zona centro, nosotros al travieso, en el norte de la Pasiega, y que está muy cerquita de la cueva del Castillo que os he comentado anteriormente, y en el sur la cueva de Ardales, también en la provincia de Málaga, muy próxima a la otra que también os he comentado, de la cueva de Nerja. Esta es la cueva de la Pasiega, la vista que se ve desde la cueva de la Pasiega, un paisaje espectacular, una cueva con unos contenidos gráficos maravillosos, y este es el panel que se fecha con la serie de uranio. Os insisto, lo que estamos datando es estas costritas que estáis viendo aquí, estas costras, esto que crece, estas costras de calcita que crecen, y lo que hacemos es ir sacando pequeñas muestras, estamos rascando, tomando muestras que progresivamente
van incrementándose en profundidad, de tal manera que lo que generamos son una serie de muestras. Estamos tomando series de muestras, de tal manera que para comprobar nuestra fiabilidad, la fiabilidad de nuestros resultados, vamos datando toda esa serie de muestras. De una sola costra de calcita, pues podemos tomar 3, 4 o 5 series, ¿no? Y de tal manera que después cada una de esas submuestras, de cada uno de esos elementos que vamos tomando, son datados. Y de hecho, el más externo, la parte más exterior de esa costra de calcita, obviamente tiene que ser más moderna que la parte más interior de la costra de calcita. La serie tiene que ser coherente. Lo más exterior de la muestra debe ser más moderno que lo más interior, que lógicamente será lo que en origen se formó de manera primigenia. Por tanto, esa coherencia, esa serie de uranio, esas dataciones tienen que ir siendo progresiva en el tiempo, de tal manera que si en algún momento el uranio hubiera habido una contaminación, una lixiviación del uranio, hubiéramos podido provocar una pérdida por agua, por escorrentía, por detritos, etcétera, pues las dataciones obviamente podrían dar erróneas. Tendríamos que las dataciones de la parte más externa serían más antiguas que las de la parte más interna. Eso sería una aberración, una cosa ilógica, y nos indicaría que nuestras muestras están, nuestras evidencias, nuestras dataciones, pues tienen un margen de error notable y que no serían válidas. Pero no es el caso, es que en ningún momento dado. Es que la serie de uranio más antigua para esta figura dio 64.800 años. Y esta fecha ya es indiscutible, porque en todo el discurso que yo os he explicado anteriormente, cabía la posibilidad, estamos en un amplio margen temporal, en el que obviamente sí sabíamos que hay evidencias neandertales, pero que los sapiens estaban aquí. Y como los neandertales no les reconocemos la capacidad artística, pues obviamente todo lo que hemos visto en todas las cuevas que os he enseñado antes estaba hecho por humanos anatómicamente modernos, por nosotros. Y en ningún momento nadie le presta atención o nadie reflexiona o nadie considera que los neandertales pudieran haber sido los autores de todas esas representaciones, a pesar de que como hemos estado viendo, cronológicamente hay evidencias que nos están indicando que en ese momento todavía están viviendo por aquí, en mayor o menor medida, en grupos humanos más numerosos, menos numerosos, pero que están viviendo por aquí. A pesar de eso, todo ese rango de evidencia que os he puesto anteriormente son, desde los 100 y pico de años que llevamos de investigación, inexorablemente hechas por humanos como nosotros, anatómicamente modernos, sapiens sapiens. Pero en este caso, con esas fechas que tenemos aquí en la cueva de la Pasiega, con 64.800 años, o las que aparecen aquí en la cueva de Ardales, otro cuevón, otro maravilloso cuevón, donde lo que datamos en este caso son una serie de marcas rojas que aparecen decorando o señalando o apuntando un montón de columnas estalagmíticas de dimensiones extraordinarias que aparecen en la cavidad, ¿no? Que aquí tenéis lo que se está datando nuevamente, la costra que tapa esas manchas de pigmento, esos pequeños símbolos rojos de pigmento, está datado en 65.500 años. O lo que nos encontramos, y aquí ya me voy a mi tierra, por echarle, esto es lo que ha hecho que yo forme parte de este equipo, Maltravieso, esta cueva maravillosa que tenemos en Cáceres, que lamentablemente sus condiciones de conservación no nos permiten visitarla como nos gustaría y como sería deseable, pero que tiene un registro gráfico, un registro parietal absolutamente maravilloso, que es muy indicativo posiblemente de los orígenes que aquí en esta cueva posiblemente encontremos los orígenes o la explicación para el origen del arte rupestre por los humanos, ya sean neandertales o no. Pero en este caso, igual que hemos visto en Pasiega o hemos visto en Ardales, en la zona más profunda de la cavidad, en la que conocemos como Galería de la Serpiente, hay un panel que estáis viendo aquí, este es el panel GS3 y el panel GS4. GS es el acrónimo de Galería de la Serpiente, ¿no? Es varios paneles en esa zona, donde aparecen manos, aparecen representaciones de manos. Bueno, en realidad aparecen, y es un eufemismo quizás, ¿no? Porque cuando tú te enfrentas al panel, el panel realmente se ve así. Ahí cualquier profano en la materia diría, pues tú dirás lo que quieras, Poli, pero ahí yo no veo absolutamente nada. Lo que pasa es que con los métodos que tenemos actualmente, el software digital, lo que nos permite es
tratar las imágenes con una resolución importante, hacer tratamientos de color y mirar cómo ya aquí sí que nos aparecen representaciones de manitas que están muy perdidas, lógicamente, por cuestiones de conservación. Y una de esas manos, como estamos viendo aquí hay otra representación que a simple vista, esta es la imagen a simple vista, que no parece verse nada, ¿no? Pero pues si le damos al botoncito y hacemos un poquito de magia digital, pues aquí tenéis una magnífica representación de mano izquierda puesta en horizontal y mirando hacia la salida de la cueva. Pues esa mano fue fechada y fue fechada en 66.700 años por Serice Uranius. Nuevamente las costas de calcita que estáis viendo, estas costas de calcita que como veis clarísimamente se superponen aquí en la imagen digital forzada en colores, veis que tiene un halo rojo que corresponde al pigmento que fue soplado sobre la mano. Bueno, pues esa costa de calcita fue fechada en 66.700. Como veis, tanto en Pasiega como en Ardales, como en Maltravieso, por supuesto, lo que tenemos son evidencias antiguas, antiquísimas. Y en esta fecha, lo que no, hasta el momento, a día de hoy, lo que no tenemos son evidencias de presencia de humanos anatómicamente modernos, de sapiens, en la península ibérica. Por tanto, si la arqueología no nos da evidencia ninguna, cero, de que en ese momento aquí en la península ibérica hay humanos anatómicamente modernos, ya indiscutiblemente, si validamos o si consideramos que esas fechas son válidas, desde nuestro punto de vista esas fechas son válidas, esas manos obligatoriamente debieron ser hechas por grupos de neandertales. O sea, por tanto, les debemos reconocer a esos ancestros nuestros la capacidad de hacer arte rupestre. Pero como os digo, el debate es formidable, el debate sigue abierto, el debate cada vez que vamos a un congreso, pues las discusiones son intensas, son apasionantes y es necesario. Y es necesario creemos que como científicos necesitamos dar respuestas a esas dudas que se nos generan desde la ciencia, desde los colegas, sobre la validez o no de las fechas que estamos presentando, de estas fechas tan antiguas para las manos de Maltravieso o las representaciones de Ardales o de la Pasiega, ¿no? Y para ello hemos puesto en marcha, aquí de la mano de la Consejería de Cultura, como socio principal, aunque participan toda la serie de laboratorios, equipos de investigación que estáis viendo abajo, desde Francia, Alemania, el Instituto Max Planck, el Centro Nacional de Investigación de Francia, en China también, la Universidad de Nanjing, la Escuela de Geografía, los compañeros de la Dirección Regional de Cultura de Olentello, institutos de investigación de Portugal, el propio Museo de Altamira, que también nos da su apoyo, en fin, todo un conjunto de grandísimos especialistas en arte rupestre que tenemos la suerte de coordinar y de liderar desde aquí de Extremadura con este proyecto que se llama FIRST-Art, y donde nos hemos planteado o vamos a tratar de dar respuesta a todas esas dudas que se nos generan desde la comunidad científica. Para ello estamos utilizando la más alta tecnología. En primer lugar, le vamos a dar una nueva vuelta. En este caso, estamos participando, no solo lo vamos a hacer en la cueva de Maltravieso, vamos a utilizar también, todo un proyecto Interreg, es un proyecto que nos involucra a los dos países de la península, a España y a Portugal, y vamos a trabajar también en la Gruta de Escoural, ahí muy cerquita de Évora, en Montemoro Novo, otra cueva fantástica que también es visitable, que merece la pena, con una serie de representaciones importantísimas. La única gruta, además, con arte rupestre paleolítico de Portugal, hasta la fecha. Y estamos utilizando la última tecnología en la creación del registro digital de las representaciones de arte rupestre. En este caso, en la cueva de Maltravieso, hemos utilizado tecnología láser escáner 3D para documentar hasta el último milímetro de la cavidad, buscando evidencias de arte rupestre, por si se nos hubiera pasado algo. Ya la tenemos bastante bien documentada, pero aún así, por si se nos hubiera pasado algo, hemos utilizado todo tipo de escáneres, todo tipo de registros gráficos, para documentar absolutamente todas y cada una de las evidencias gráficas que podríamos encontrar sobre las paredes. Es más, hemos utilizado incluso drones robotizados que han llegado donde el cuerpo humano no llega, donde nosotros mismos no éramos capaces de llegar, pero hemos utilizado este tipo de aparataje que ha permitido acceder a zonas de la cavidad
donde a día de hoy, si no es sin romper formaciones estalagmíticas, es imposible llegar, ¿no? Y para eso hemos utilizado nuevamente elementos como estos drones robotizados que han permitido explorar zonas de la cavidad que aún no eran conocidas por nosotros. Eso nos va a permitir, eso es ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Pues queremos hacer con esto, queremos recrear desde el punto de vista de la modelización de la cueva cómo era el tránsito por la cavidad. ¿Qué se veía? ¿Quién se veía? ¿Qué paneles se veían? ¿Qué paneles no se veían? Tratar de reconstruir el recorrido que los humanos en su día hicieron, ya fueran sapiens, ya fueran neandertales. Ahora no nos vamos a meter con eso, sino el hombre de la prehistoria, el hombre del Paleolítico superior, del Paleolítico medio, hizo a lo largo de la cavidad, ¿no? Porque, como os he dicho, Maltreviso lamentablemente es una cueva muy maltratada por la historia, porque pues Maltreviso sale en Cáceres, sale en 1951, producto de una explosión de una cantera de caliza, y el pobre Carlos Callejo Serrano, el que a fin de cuentas investiga, es el primer investigador, el que salva la cueva, gracias a Dios, a sus desvelos y a sus trabajos, pero no había ningún paralelo en ese momento ni en Extremadura ni en ningún ámbito que no fuera la cornisa cantábrica respecto a cuevas con representaciones de arte rupestre. Imaginaros cómo era la Extremadura en ese momento y no se presta atención a un yacimiento de primera categoría como era la cueva. No existía una tradición de estudios en el Paleolítico superior, ¿no? Y en ese momento, pues, pues se hace mucho daño a la cueva, no se toman medidas de conservación y son medidas de conservación que no se toman prácticamente hasta el siglo XXI, que ya se retoma la cavidad y bueno, se ha logrado conservar bastante bien. Pues, como he dicho, hemos tratado de restituir la cavidad en su forma primigenia, en su forma original, sin las agresiones que recibió durante los años 60 y 70 del siglo pasado, para ver cómo se accedía y cómo se veían los paneles con arte rupestre. Hemos también ido documentando todo tipo de evidencias de frecuentación en la cueva. Veíais, os enseñaba anteriormente en la cavidad de Ardales, como María Ángeles Medina y José Luis Sánchez habían detectado la presencia de puntos de luz, de focos de puntos de luz, ¿no? Pues mira, aquí también los tenéis, aquí en Maltreviso los tenéis, y algunos clarísimamente vinculados. Aquí tenéis la representación de una manita, aquí la veis en el fondo, y cómo hemos restituido el punto de luz de forma artificial, cómo hemos restituido el punto de luz encontrado, y cómo vemos que ese punto de luz está estrechamente y clarísimamente vinculado a darle iluminación, a permitir la visión de esa mano. Otro de los elementos que hemos encontrado... Hipólito, no quiero interrumpir, pero nos estamos comiendo el tiempo, es apasionante. 3 fotos me quedan, os las enseño y ya está. Muy rápido. Una huella de frecuenciación, una hoguerita fijaros que pensamos que era una hoguera de estas que habían dejado de las ocupaciones de la gente que ocupó la cueva en los años 60, y resulta que es una hoguera de la edad del bronce, con más de 1500 años de antigüedad. O cómo analizar cómo se hicieron las manos, cómo se aborda por las personas, cuántas personas fueron necesarias para representar cada una de las manos, analizar con metodología Raman, cromatografía de gases, difracción de rayos X, etcétera, la composición de los pigmentos de la cavidad, de todos los pigmentos de la cavidad, para ver si hay una coetaneidad o se están utilizando diversos tipos de pigmentos en la confección de las representaciones de arte rupestre. Obviamente volveremos a utilizar la datación del uranio torio para reafirmar o confirmar las dataciones antiguas, en este caso cruzándolas con carbono 14 nuevamente, y tenemos también el protactinium, un nuevo invitado, un método experimental que vamos a tratar de aplicar para obtener dataciones en la nueva cueva, y todo eso además cruzado con la búsqueda del ADN en el pigmento. Partimos de la base, ya muy rápido, esta es la última diapositiva, partimos de la base que el pigmento, como os he dicho antes, en algún momento fue soplado, fue tocado, fue mezclado en la boca de alguna persona, y que en ese pigmento puedan encontrarse trazas de ADN de la persona que lo pintó, ¿no? Eso sí que sería ya indiscutible. Ahí están los compañeros del Max Planck tomando las muestras, y en ello estamos. No os entretengo más, disculpad por el exceso de tiempo que se me ha ido. Yo os pido disculpas, ya os digo, no estoy acostumbrado a
a este sistema, pero bueno, espero que haya gustado y quedo a vuestra disposición para el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hipólito. Deja de compartir la pantalla y vamos a dar paso a Margarita. La voy a presentar brevemente. Margarita Sánchez Romero es arqueóloga y divulgadora, profesora titular de Prehistoria, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad en la Universidad de Granada. Su investigación se interesa por la arqueología de las mujeres y las relaciones de género, centrando su análisis en el estudio de la cotidianidad, las actividades de mantenimiento y el cuerpo, y por la arqueología de la infancia, con especial interés en los procesos de aprendizaje y socialización, todo ello en las sociedades de la prehistoria reciente del sur de la península ibérica. En la actualidad es investigadora principal del grupo de investigación 1065 GEA, Cultura Material e Identidad Social en la prehistoria reciente del sur de la península ibérica, cuyo trabajo está dedicado al estudio de aspectos como dieta, movilidad, identidad, hibridación y resiliencia en las sociedades megalíticas. Colabora con la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada, ha participado en multitud de actividades de divulgación, también en programas de televisión y radio, y recientemente ha participado en el programa El Condensador de Flujo en la 2 de Radio Televisión Española. Nos hablará sobre bioarqueología de las sociedades de las edades del cobre y bronce en el sur de la península ibérica. Gracias, Margarita, por acompañarnos y cuando quieras. Muchas gracias, Milagro. Bueno, pues yo también quiero empezar agradeciendo a la Fundecit y a la Junta de Extremadura la invitación a participar en este ciclo tan importante, tan necesario. El comunicar lo que hacemos, pues no solo es un deber que tenemos como personas que nos dedicamos a la investigación y que lo hacemos con dinero público, sino porque bueno, pues tenemos que hacer entender a la ciudadanía la importancia que tiene la ciencia en acabar con todo tipo de sufrimiento, ¿no? Con todo, decía un catedrático de filosofía, Jaume Vicent Martínez, perdón, de la Jaume I de Castellón, que la ciencia es supone la forma pacífica de luchar contra el sufrimiento humano, y eso pues lo hace la medicina o lo hacen las ingenierías, pero también lo hacen las humanidades, porque nos hacen entender a quienes tenemos enfrente, nos hacen comprender, conocer, respetar a quienes tenemos enfrente. Y ahí pues el estudio de las sociedades del pasado nos puede enseñar que en la mayoría de las ocasiones las personas en el pasado hicieron frente a los conflictos y a los problemas de maneras muy diferentes, que los resolvieron de manera muy diferente, y algunas veces pues podemos aprender de esas poblaciones cómo gestionar la vida, ¿no? La vida cotidiana, la vida ritual, la vida en general. Bueno, pues yo voy a mirar qué hora es para ajustarme lo máximo posible. Voy a empezar a compartir, me decís si veis el... Sí. A ver, se ve bien. Ahora, bueno. Bueno, ahora por lo menos me veo aquí al resto de participantes en un lateral, porque la verdad es que, como bien decía Hipólito, es muy difícil comunicar con una pantalla de ordenador, es muy difícil. Yo he dado todas mis clases este año de manera online y bueno, pues no lo pasas igual de bien. Yo me lo paso muy bien dando clases y la verdad es que este año ha sido un poquito duro hablarle a puntitos de colores en una pantalla. Pero bueno, como decíamos, bueno, pues reitero el agradecimiento y a las personas que están también escuchándonos esta tarde. Yo voy a hablaros de bioarqueología en las sociedades. Bueno, el título es Edades Cobre y Bronce. Yo voy a hablar sobre todo de prehistoria reciente. Meteremos alguna cosita del neolítico, pero nos vamos al otro extremo de la prehistoria del que ha estado hablando Hipólito, ¿no? Nos vamos de ese paleolítico medio superior, nos vamos a las más cercanas al neolítico, cobre y bronce. ¿Qué voy a contaros? Pues sobre todo lo que voy a contaros es cómo, y yo creo que Hipólito también ha apuntado algunas cosas en su charla, cómo las metodologías científicas nos ayudan a acercarnos de manera muy evidente a la realidad, a lo que pudo ser la realidad de las poblaciones del pasado. Yo siempre insisto en que, y soy una practicante, es decir, que en el grupo de investigación, y ahora lo veréis, desde luego utilizamos todas las metodologías que tienen que ver con la bioarqueología y que somos capaces de hacer ahora mismo. Utilizamos todas las que disponemos, de las que disponemos para hablar de las sociedades del pasado, pero no debemos perder de vista que nosotros somos historiadores, que lo que hacemos es discurso histórico y que ahí la importancia de lo que hacemos está en generar
discurso, en generar narrativas sobre el pasado, que está muy bien saber pues si esa persona comió o no comió una cosa, pero que eso nos sirva sobre todo, no que se quede en un dato único, un dato científico que puede tener más o menos valor, sino que eso lo que tiene que hacer es ayudarnos a entender a las poblaciones del pasado. Como todo y más en la investigación, espero que estéis viendo la segunda diapositiva, como todo en investigación, esto, aunque le toque a una hablar y estoy encantada de hacerlo, esto es un trabajo de mucha gente y de mucho equipo. Y yo creo que el trabajo en equipo es fundamental en arqueología, porque bueno, pues una sabe de lo que sabe y lo que no sabe pues lo tiene que preguntar y hacer equipos fuertes que sean capaces de ser muy transdisciplinares y con muchos puntos de vista diferentes. Yo todo lo que hago lo enmarco en dos grandes pilares, que son por una parte el grupo de investigación GEA, que como bien ha dicho Mila, en estos momentos estoy dirigiendo, que es el grupo de investigación Cultura Material e Identidad Social en la prehistoria reciente del sur de la península ibérica. Y bueno, pues que ahí tenéis la página web y las redes sociales por si queréis echarles un vistacillo. Y luego el otro gran pilar es el grupo Past Women, como bien ha dicho Milagros, yo soy, bueno, una de mis líneas de investigación fundamental tiene que ver con el estudio de las mujeres y la infancia en las sociedades del pasado. Y bueno, pues esa investigación pues la gestionamos, digamos, la hemos encuadrado en una red mucho más amplia de investigadoras que es Past Women y ahora mismo pues en Past Women digamos siempre tenemos un proyecto de investigación que lidera, que acompaña a esta web que funciona desde el año 2007, ahora mismo soy yo la IP, bueno, me acompaña en la codirección Carmen Rísquez de la Universidad de Jaén, pero bueno, pues tenemos este proyecto que se llama Body Tales, lo que nos cuentan los cuerpos, precisamente, que viene muy bien ligado al tema de la bioarqueología, ¿no? Y igual, quiero también presentaros a quienes dentro del grupo de investigación, que hacemos más cosas, pero dentro del grupo de investigación están más vinculados al estudio, a estos estudios que os voy a presentar en la primera parte. Os voy a poner 2 o 3 casos de estudio que hemos hecho dentro del grupo de investigación y luego os voy a enseñar algunas otras aplicaciones de la bioarqueología en otros momentos y en otros lugares, hechos por otros grupos de investigación, para que veáis la enorme diversidad y la enorme capacidad que tienen la investigación bioarqueológica para conocer, como digo, a las sociedades del pasado. Y bueno, está Gonzalo Aranda Jiménez, que es especialista en megalitismo y en cronología, en radiocarbono, en dataciones radiocarbónicas. Marta Díaz Zorita, bueno, Gonzalo Aranda es de la Universidad de Granada, Marta Díaz Zorita es investigadora en la Universidad de Tübingen, ahora mismo es la directora, la coordinadora del Instituto de Arqueometría de la Universidad de Tübingen. Y luego Sonia Robles y Miriam Vilches son investigadoras que están realizando sus tesis doctorales precisamente en yacimientos arqueológicos vinculados a nuestra investigación. Pero como digo, pues sí que les quiero dar su sitio en ese sentido porque son las que están manejando la investigación más relacionada con la bioarqueología. Mi participación en esto pues tiene más que ver con la explicación digamos, más cultural del cuerpo y de la representación y de la identidad y de lo que podemos extraer a través, como digo, de esos datos arqueológicos. Bien, ¿qué es la bioarqueología? La bioarqueología es el estudio de las poblaciones humanas a través de los restos óseos de esas poblaciones. Bioarqueología es un término que sobre todo se utiliza en inglés, que en España se ha utilizado durante mucho tiempo osteoarqueología y bioarqueología se dejaba más para lo que tenía que ver con restos vegetales y faunísticos, pero en los últimos años la verdad es que el término bioarqueología se ha impuesto también en la literatura científica en nuestro país. Y lo que hace, lo que ahora, ¿por qué podemos hacer ahora mucha bioarqueología? Porque junto a esa antropología física que hacíamos hasta hace pocos años, que era prácticamente el único recurso que teníamos para hablar de las poblaciones del pasado desde ese punto de vista bioarqueológico, en los últimos años la mejora de las metodologías científicas, de las metodologías que tienen que ver con estas cosas que vamos a contar ahora, no solo su mejora, sino también su adaptación a las preguntas que queríamos hacer desde la arqueología y sin ninguna duda también
pues el abaratamiento de los costes, que bueno, pues, hasta hace poco eran realmente muy, muy prohibitivos y ahora ya se están empezando a poder enmarcar dentro de los proyectos de investigación, que sabéis que tampoco son millonarios en el caso de las ciencias sociales y las humanidades y tampoco de la arqueología. Y bueno, pues ahora sí que estamos empezando, no solo están unas disciplinas que han mejorado muchísimo, sino que además ahora podemos permitirnos hacerla. Y eso ha supuesto pues, un boom importante de esa metodología. Así que ahora hacemos, como os contaré después, hacemos cuestiones relacionadas con isótopos, hacemos ADN, y hoy he puesto ahí un par de cositas que no tienen tanto que ver con la bioarqueología, pero que sí están íntimamente ligadas, como el análisis de contenidos cerámicos, que también nos hablan de las dietas de las personas, o la paleodactilografía, que también os pondría algún ejemplo sobre cómo se pueden utilizar. Los objetivos de la bioarqueología en nuestro grupo de investigación están, por supuesto, hablar de sexo y edad, que son cuestiones que ya se trabajaban desde antes, pero, pues, por ejemplo, hablar de esfuerzo físico, de tipo de trabajo, ¿no? Del esfuerzo físico que hacen las distintas personas o el tipo de trabajo que hace que tenga una serie de marcadores de una manera u otra, o temas relacionados con la dieta, pero sobre todo nos interesa para, como digo, ese es un dato del que tenemos que extraer resultados y del que tenemos que extraer narrativa, ¿no? En mi caso, en el caso del grupo, pues tenemos sobre todo dos elementos fundamentales: el hablar de actividades de mantenimiento, ahora después os daré algún apunte, y el entender las formas de organización social a través del estudio de esos cuerpos, ¿no?, que encontramos, porque ahora pues casi podemos hacer biografías de las personas que encontramos enterradas si tenemos unos restos arqueológicos, unos restos óseos que estén mínimamente bien conservados. Como digo, voy a poner algunos estudios de caso. De los últimos años, desde el grupo de investigación hemos estado trabajando, hemos hecho 2 campañas de excavación en una necrópolis megalítica, que es la de Panoría, en un pueblecito que hay al norte de la provincia de Granada, en Darro. Hicimos una campaña en 2015 y otra campaña en 2019. Y bueno, una de las cuestiones más importantes que hemos encontrado y que veníamos detectando ya, precisamente hicimos esta excavación para corroborarlo, es que frente a esa idea de que ese megalitismo se utilizaba sobre todo en el Neolítico y en la Edad del Cobre, las investigaciones están enseñándonos que la duración de los enterramientos en yacimientos, en estructuras megalíticas, se nos va mucho más allá, se nos va desde luego como usos comunes toda la Edad del Bronce, lo que aquí en el sureste denominamos cultura de largar, y es verdad que se seguirán utilizando ya de manera mucho más puntual en el mundo romano, en el mundo medieval, pero que el uso durante la Edad del Bronce es mucho más complejo y más amplio de lo que se había presupuesto en un principio, ¿no? De hecho, Panoría tiene una existencia total de 1000 años de duración. Panoría se utiliza durante 1000 años esa necrópolis. Y no es una necrópolis que corresponda a ningún poblado cercano, sino que es una necrópolis que también por las características geográficas y de dónde está, pues bueno, pues está, digamos, recibiendo población de muchos lugares y, como digo, en un periodo muy largo, de 1000 años, que lo convierte en uno de los periodos detectados, uno de los sitios detectados en la actualidad más longevo desde el punto de vista funerario, ¿no? Pero una de las cosas que hemos encontrado en esta sepultura precisamente es que, bueno, cuando hicimos el análisis sobre los huesos largos, según los restos óseos, sabéis que tú puedes encontrar muchos huesos, pero para saber el número mínimo de individuos enterrados tienes que utilizar un mismo hueso. Por ejemplo, el fémur izquierdo, pues cuantos fémur izquierdos te encuentres, pues ese será el número mínimo de individuos que puede entender. Normalmente hay más, pero ese es el número mínimo de individuos, ¿no? Bueno, pues cuando datábamos ese número mínimo de individuos en esa sepultura, nos daba, fijaros, un periodo de tiempo de uso muy corto, 20, 30, 40 años como mucho. Ese era el tiempo de uso de ese momento, pero nos extrañaba que había muchos más dientes de los que correspondían, ¿no?, a esos cuerpos que estaban enterrados y a ese periodo. Así que, bueno, como la primera cosa que hicimos fue datar precisamente ese número mínimo de individuos para tener
certeza a la hora de saber cuándo se había utilizado, pero una vez que lo habíamos hecho, nos replanteamos volver a datar los dientes y lo que nos dimos cuenta es que los dientes nos daban mucho, un amplio, otro periodo de uso mucho más antiguo, veis que hay entre 1200, 1100, aprox, de un momento anterior que se había llegado, se habían sacado esos huesos, y evidentemente los dientes pues, se desprenden y se quedan en el sustrato, y se habían vuelto a utilizar pues 700, 800 años después, ¿no? Esa misma estructura. Con lo cual, fijaros cómo la datación radiocarbónica sobre esos elementos, sobre esos huesos, pues nos dio claves de uso muy interesantes que en principio pues unos discursos más o menos homogéneos empezaban a romperse. Este mismo método lo hemos utilizado también, perdona, pero a ver, no, vale, sí. Pues voy a pasar antes a estas, creía que estaban en otro orden. Este mismo método lo hemos también utilizado en la necrópolis megalítica de los Millares. Sabéis que el yacimiento de los Millares es un yacimiento de los más importantes que hay en Europa para la edad del cobre. Bueno, pues que hemos descubierto al analizar los materiales de algunas sepulturas excavadas por Luis Siret y que estaban en el Museo Arqueológico Nacional, pues hemos descubierto que la necrópolis es anterior al poblado. Es decir, que no es que funden el poblado y luego vayan construyendo la necrópolis, sino que la necrópolis es unos 200 años anterior al uso del poblado. De manera que quienes se asientan en el poblado lo hacen atraídos por el uso cotidiano de un lugar simbólico y un lugar ritual que ya estaba asentado. Cuando hablamos en prehistoria de años, bueno, mucho más de lo que cuando ha hablado, lo que ha comentado Hipólito, pero bueno, también de cuando hablamos de prehistoria reciente, hablamos con mucha facilidad de 200 años, 500 años, 1000 años. Yo siempre digo, bueno, pensad en el momento en el que estéis, en el lugar en el que estéis, hace 200 años lo que había cambiado, ¿no? Pues ya llevaba un uso de 200 años como mínimo, ese yacimiento, esa necrópolis usándose cuando se decidieron a asentarse en el poblado. E igual, también en el ámbito del proyecto, pero esto es una cuestión que he trabajado con otra gente de otros grupos de investigación, es que a través de la dactilografía, es decir, el análisis de huellas dactilares, bueno, pues aquí en el abrigo de los machos se ha encontrado una huella dactilar que corresponda probablemente a una mujer o un individuo adolescente que nos enseña cosas o nos marca cosas tan obvias como que las mujeres y los adolescentes, es decir, la comunidad está participando en la creación de estas representaciones artísticas, de estas representaciones en abrigos y cuevas, porque el arte es una creación de la comunidad y por tanto, pues bueno, ya sabíamos, ha puesto Hipólito las manos de la cueva del Trucho, que ya está bebé, pues bueno, pues evidentemente estamos teniendo esa prueba objetiva que necesitábamos, parece que necesitábamos para incluir a las mujeres en la creación de este tipo de cuestiones artísticas, ¿no? Como digo, lo que yo quiero enseñaros sobre todo son estudios de casos muy puntuales que nos enseñen la capacidad que tiene la bioarqueología. Y aquí también de Panoría, de esta necrópolis megalítica, os he traído este húmero que tiene, bueno, pues en un momento determinado sufrió un traumatismo importante y eso hizo que esa persona quedara inmovilizada e impedida durante un tiempo, pero el hueso se regeneró, es decir, que se aplicaron cuidados. Cuando hablamos de actividades de mantenimiento, lo que hacemos es hablar de todas aquellas actividades que denominamos en la actualidad como domésticas, con un importante carga peyorativa, porque las consideramos que no son importantes, que no tienen valor social, que no tienen, ¿no? Y lo hacemos en la actualidad también, que no tienen un valor económico, tecnológico, de innovación, y bueno, pues eso es lo que intentamos precisamente con la idea de las actividades de mantenimiento es desmontar esa idea. De hecho, pues en la pandemia lo que hemos hecho es pararnos para cuidarnos y por tanto, pues es evidente que todas estas actividades tienen un peso importantísimo en la vida social de las poblaciones del pasado, pero es que además podemos detectarla arqueológicamente. Aquí tenéis, por ejemplo, en esta necrópolis de Panoría, esos elementos relacionados con el cuidado. Esta persona recibió el cuidado necesario, recibió los elementos necesarios
para no solo curarse y poder seguir desarrollando su actividad. Pero como digo, quería poneros algunos ejemplos de neolítico, cobre y bronce relacionados con estas poblaciones que nos están también hablando de tipos de trabajo. Y aquí tenéis un ejemplo que en el que han participado mucha gente de diversas universidades, pero que han estudiado los huesos, los dientes del yacimiento de Castellón Alto, que es un yacimiento argárico, es decir, de la edad del bronce, del sur de la península ibérica. Y veis cómo el estudio de los surcos dentales lo que ha enseñado, lo que demuestra es el trabajo textil, el trabajo con cordajes, con la confección de hilo, utilizando la boca como una tercera mano. Esto también lo hemos visto ya en poblaciones neandertales, ¿no? El uso de la boca como una tercera mano. Pues aquí fijaros los surcos de los dientes, que esto tuvo que hacer realmente mucho daño hasta que se acostumbraran. Realmente tuvo que ser un elemento importante. Bueno, pues sabemos que en este caso estos surcos están en individuos femeninos, es decir, son las mujeres las que se están encargando de este tipo de trabajo. También relacionado con el trabajo, nos está enseñando, los estudios antropológicos ya desde hace tiempo nos están enseñando lo que supuso para el cuerpo de hombres y de mujeres. Hay estudios hechos también sobre el cuerpo de los hombres, pero en este caso de las mujeres, lo que supuso el paso de sociedades cazadoras recolectoras, o más bien recolectoras cazadoras, a sociedades productoras de alimentos, ¿no? De ganadería y agricultura. Y cómo pues, el estudio hecho sobre varias mujeres neolíticas de Centro Europa demostró que su parte superior del cuerpo tenían una capacidad, tenían la fortaleza de las remeras olímpicas de la actualidad. Es decir, que pues, todo ese trabajo agrícola relacionado también con la producción doméstica, como estamos viendo ahí, el aventar, el limpiar, el moler. Bueno, pues todos esos trabajos repercutieron directamente en el desarrollo, en un desarrollo distinto del cuerpo de las mujeres, ¿no? Como digo, también se había hecho en el caso de los hombres unos años antes. Este artículo es del 2017, yo siempre os pongo ahí las referencias. Bueno, pues este artículo es del 2017, previamente se había hecho un estudio sobre los hombres, y los hombres los que habían desarrollado más era la parte inferior del cuerpo, con una mayor movilidad, y las mujeres pues más vinculadas a este tipo de trabajo. O la movilidad, hablamos de movilidad masculina sobre todo, pero eso no significa que las mujeres no se movieran, como es el caso también de la Edad del Bronce, de la mujer de Egbert, que bueno, pues es una sepultura excepcionalmente bien conservada. Ojalá todas se conservaran así, no es el caso, pero bueno, la mujer de Egbert sí que sabemos que en sus últimos 2 años de vida, lo sabemos por la longitud del pelo. El pelo crece 1 centímetro al mes, y bueno, pues ella tenía 23 centímetros de pelo, con lo cual se ha podido reconstruir esa vida, su vida, a nivel de dieta y de consumo de agua y de alimentos. Bueno, pues se sabe que en esos 2 últimos años de su vida viajó al menos 2 veces entre Alemania y Dinamarca. Aquí tenéis su vida más en concreto. El primer molar, lo que nos indica que se forma durante los 3 primeros años de vida, lo que nos indica es que esa mujer nació en Alemania, probablemente en la Selva Negra, y que, bueno, pues lo último, como digo, nació allí, pero los últimos 2 años de su vida viajó entre Alemania y Dinamarca, donde finalmente murió, y sabemos que los últimos 6 meses estuvo en Dinamarca porque las uñas, el análisis de las uñas nos ha hecho saber dónde estuvo, qué tipo de agua, qué tipo de alimentación estuvo consumiendo en esos 6 últimos meses. Es evidente que no todos los cuerpos nos llegan igual, pero bueno, pues cuando tenemos la suerte tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero en ese sentido también podemos hablar de cuestiones relacionadas con la alimentación, como por ejemplo la alimentación infantil, ¿no? Y podemos hablar de elementos como la lactancia y el destete. Y ahora el análisis de isótopos estables nos están empezando a indicar estas cuestiones, ¿no? Cuando los individuos infantiles están alimentándose solo con la leche materna, se sitúan en la cadena trófica como supracarnívoros. Y están muy por encima del resto. Cuando empiezan a consumir alimentos de adultos, esa curva empieza a bajar hasta que se sitúa al nivel del resto de
personas adultas con la alimentación adulta. Eso lo podemos detectar a través del estudio de los isótopos dentales, sobre todo de nitrógeno y carbono, pero evidentemente con más asiduidad al nitrógeno. Y en algunos casos, como en este de la Motilla del Azuer, que es un yacimiento también de la Edad del Bronce, podemos hasta detectar que hay un par de individuos, de niños, individuos masculinos, niños, que precisamente porque tienen condiciones de salud peores, es decir, están enfermos, la lactancia se le mantiene durante más tiempo para ver si logran sobrevivir. Evidentemente, en estos momentos la lactancia es un seguro, es una alimentación mucho más segura, no es comparable con lo que nos sucede en la actualidad en las poblaciones occidentales. Bueno, pues es un seguro de vida, y esos niños que ya deberían de haber dejado de mamar, se les alimenta durante más tiempo con leche materna para intentar sacarlos adelante, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis también cómo nos está ayudando a reconstruir esa biografía, esos primeros momentos de la vida, ¿no? Que luego pasamos a analizarlos cuando utilizamos el biberón. Cuando utilizamos el biberón, cuando hacemos esos análisis de contenidos cerámicos, vemos que hay elementos grasos, ácidos grasos relacionados con leches de distintos animales, de distintos rumiantes, y nos lo encontramos dentro de biberones. Esta es una investigación que a mí me interesa especialmente porque pone de manifiesto la cantidad de decisiones sociales, de decisiones incluso médicas, de innovación tecnológica y de cultura material implicada en algo que en ocasiones consideramos tan natural que ni siquiera lo vemos cuando analizamos las poblaciones del pasado, como es la alimentación infantil. Para terminar, os quería enseñar un par de ejemplos de uso del ADN en poblaciones y cómo eso nos ayuda también a conocer estructuras sociales, ¿no? Y os traigo dos sepulturas de la necrópolis de Eulau, que es una necrópolis neolítica. Bueno, sabéis que en muchos lugares de Europa el término edad del cobre no se utiliza, se pasa del neolítico a la edad del bronce, no se utiliza la edad del cobre. Últimamente sí se está empezando a utilizar algo más, pero bueno, cuando hablamos aquí de estas poblaciones, bueno, pues se consideran poblaciones neolíticas en este momento. Y como digo, os traigo dos sepulturas. El yacimiento de Eulau en un momento determinado sufrió algún tipo de ataque, porque hay una serie de enterramientos de personas que se entierran juntas, de familias que se entierran juntas, y ahora explicaré el término familia, de personas que se entierran juntas en un momento muy determinado, ¿no? Y aquí vemos que evidentemente el registro material nos está dando pistas de lo que pudo suceder, pero que utilizar esos elementos cuando tenemos disponibles, como el ADN, nos afina mucho más la interpretación histórica. En la sepultura 99 hay dos individuos enterrados, un adulto masculino de unos 40-60 años y una mujer de unos 35-50. Sabéis que la edad es mucho más difícil de acotar cuando son individuos adultos, y sin embargo cuando son individuos infantiles la edad pues podemos afinar mucho más. Fijaros que aquí son dos chicos, uno tiene 5 años y otro tiene 9 años, ahí no hay márgenes. En los individuos adultos sí. Por contra, en los individuos adultos es muy fácil, cuando tienen los restos óseos adecuados, sexar a esos individuos, pero muy difícil en individuos infantiles que están en proceso de formación de esos restos, bueno, de esos cuerpos, ¿no? De esos huesos. Bueno, pues estos dos niños de 5 y 9 años comparten el mismo ADN mitocondrial de la mujer y el mismo cromosoma Y del hombre. Por tanto, aquí sí que tenemos una familia de 4 individuos y probablemente pues una pareja y 2 de sus hijos. Por tanto, aquí, digamos, este ejemplo se pone como la primera familia nuclear de la historia. Pero no siempre que nos encontremos estos contextos podemos afirmar lo mismo. Os voy a enseñar otra sepultura del mismo yacimiento, que es la sepultura 98, en la que hay un individuo femenino y una mujer de unos 30-35 años que está enterrado con 3 individuos infantiles. Una niña de unos 4 o 5 años, un niño de unos 7 o 8 años y un individuo que no llegaría al año de edad, que está aquí enterradito, bueno, aquí veía alguna parte de las costillas, pero que no ha tenido, los restos no se han conservado suficientemente bien como para ser capaces de aplicar técnicas de ADN. El niño y la niña
comparten ADN mitocondrial, es decir, son nacidos de la misma madre, de la misma línea materna, y por el momento de muerte y por la edad de estos dos individuos es muy probable que fueran hermanos. Y sin embargo, su madre no es la mujer que está enterrada aquí, ¿no? que es lo que podríamos haber figurado. Hemos visto en el otro caso una familia nuclear muy concreta. En este caso podríamos haber interpretado lo mismo, ¿no? Una mujer está enterrada con sus 3 hijos. Bueno, pues no sabemos la relación que pudieron tener con este individuo infantil más pequeño, pero lo que sí sabemos es que esta mujer no es la madre de estos 2 niños. Con lo cual aquí las relaciones no solo se construyen en lo biológico, sino que también se construyen en lo cultural y en lo relacional, ¿no? Que es una cuestión muy importante. Pero además estas 2 sepulturas y el resto de la necrópolis nos está hablando también de patrones de matrilocalidad. Es decir, de patrilocalidad, es decir, son las mujeres las que se mueven al poblado, porque las mujeres las 2 son de fuera del poblado. Las relaciones genéticas entre todas las personas que pueblan el poblado, pues bueno, pues las mujeres vienen de fuera, con lo cual también nos está enseñando cosas acerca de patrones de patrilocalidad en este caso, ¿no? El uso de ADN, pues nosotros por ejemplo lo estamos ahora intentando estudiar con Rosa Fregel de la Universidad de La Laguna, lo estamos intentando trabajar precisamente para la necrópolis de Panoría, para ver si esos episodios de enterramiento que son tan concretos de 20, 30, 40 años, si nos están indicando esos vínculos que tienen que ver con la genética o no. En definitiva, y ya termino con esto, lo que os he intentado enseñar de esta manera muy rápida, pero que creo que puede ser significativa, de lo que significan, lo que puede significar la metodología arqueológica, otras metodologías científicas pertenecientes a otras disciplinas, en el descubrimiento, en el conocimiento de las sociedades del pasado, porque lo que queremos no es tener el dato. Yo no quiero saber solo si alguien comió alguna cosa determinada o si vino de un sitio determinado, sino qué significa eso en términos sociales, porque lo que queremos es reconstruir la vida de las poblaciones del pasado. Muchísimas gracias, lo dejo aquí, voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Bueno, ahora aprovecho para indicaros que estará saliendo en vuestra pantalla de los asistentes una encuesta para que la contestéis. Y bueno, ahora hay unas cuantas preguntas aquí para ambos ponentes. Creo que las primeras preguntas ya iban dirigidas a Hipólito. ¿Hipólito está por aquí? ¿Hipólito? Sí, buenas tardes. Vale. Pues nada, había algunas preguntas aquí dirigidas a ti sobre la cueva de Maltravieso en Cáceres, que creo que ya has contestado en tu charla. Y bueno, hay otra pregunta aquí de José Manuel Vaquero, que no sé si podéis contestar los dos, que dice, pregunta por las posibilidades de estudio del clima del pasado a partir de los resultados de los estudios en las cuevas, especialmente en las cuevas de Extremadura. Sí, se han hecho estudios de climatología tanto en Maltravieso, que están publicados, y en cuevas de Extremadura también, en Fuentes de León. Hemos hecho análisis de isótopos para conocer, en el caso de Fuentes de León, la climatología de los últimos 10.000 años aproximadamente y la evolución. Tenemos a partir del análisis del crecimiento de estalagmitas y estalactitas, y eso nos ha podido dar a conocer pues un poco la climatología vinculada al yacimiento arqueológico que estamos excavando ahí en la cueva. Y para Maltravieso también se ha hecho de forma similar. Hay una tesis de Eva Mancha Flores bastante muy interesante al respecto, que puede ser de la Universidad Rovira Virgili, que puede ser consultada libremente, que está en red, sin problema ninguno. Concha nos pregunta para ti, Margarita, ¿qué otros tipos de trabajos se pueden identificar por el desgaste de los huesos? No sé si habéis avanzado por ahí. Bueno, podemos identificar, por ejemplo, todo lo que podemos identificar 2 cosas: el esfuerzo físico que se ha hecho, es decir, si la gente ha hecho más o menos esfuerzo físico en la prehistoria, en la sociedad de la prehistoria reciente y también en la prehistoria antigua. Hay gente que ha trabajado más que otra, y eso se nota en los huesos y en el desgaste de los huesos y en el tipo de enfermedades que se asocian a ese desgaste de los huesos. Y
también no solo la cantidad, sino también el tipo, es decir, el movimiento que se hace con el cuerpo. Un ejemplo clarísimo es el de la molienda, ¿no? El de la molienda es muy claro porque moler, que es una actividad muy extenuante y que necesita mucho tiempo, hace que, en el caso de las poblaciones argáricas, que es donde se ha podido estudiar de manera más evidente, sabemos que son las mujeres las que lo hacen porque quedan una serie de marcas en las muñecas, las dorsales, las rodillas y los huesos de los pies, por estar en esa posición de estar de rodillas haciendo ese movimiento de vaivén durante mucho tiempo. Y eso hace que queden unas marcas que cuando tú lo estudias en conjunto, pues te den digamos, esa respuesta, ¿no? De que son las mujeres las que lo hacen. En otras ocasiones, pues puede identificar si se puede andar, o sea, quién anda más y quién anda menos, o quién trabaja más con las manos y el tipo de trabajo que se hace. O lo hemos visto en los dientes, ¿no? Que esto también no es la primera vez que se estudia, pero sí que lo hemos visto en los dientes que el tipo de utilizarlo como una tercera mano y el vaivén del hilo hace ese tipo de desgaste, ¿no? Si conocemos el tipo de trabajo y podemos replicar el tipo de trabajo, podemos conocer qué desgaste sufren los huesos y por tanto intentar encontrarlo en el registro arqueológico. Hay otra pregunta en el chat, ¿cuál es para ti, Margarita, cuál es el motivo de que sea más difícil concretar la edad en los individuos adultos? A ver, los huesos, sabemos que cuando una persona nace, un bebé está recién nacido, los huesos no están completamente soldados los unos a los otros. El cráneo, por ejemplo, pues sabemos que está de hecho, para que el cerebro pueda crecer hasta su tamaño adecuado, porque si no, no podría salir por el canal de parto. Bueno, pues sabemos que los huesos están en continuo crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento para los 18 años aproximadamente, 2 años más, 2 años menos, pero sobre los 18 años se para el crecimiento de los huesos. Claro, en toda la primera parte de existencia sí que podemos saber muy bien en qué momento estamos, porque sabemos cómo son los huesos de un niño a los 5, a los 6, a los 7, porque el cambio es constante. Una vez que el hueso termina de crecer, ahí ya tenemos que movernos en cuestiones más amplias, que tienen que ver sobre todo con el desgaste del hueso, ¿no? y con las propias enfermedades, artrosis y artritis que tienen que ver con el movimiento de sus huesos. Y por tanto, en poblaciones adultas, pues tenemos 18, 30, 30, 60, 60, no, más de 60, porque no somos capaces de reconocerlo de esa manera. Al contrario, el sexo en individuos adultos, cuando tiene elementos como el cráneo o la pelvis, es muy fácil de reconocer porque tiene esas variaciones entre la pelvis femenina y la masculina o el cráneo, sobre todo que son los huesos más diagnósticos. Y sin embargo, precisamente porque están en crecimiento, es muy difícil, es mucho más. De hecho, es una de las grandes líneas de trabajo de la bioarqueología, de la antropología física en arqueología que se refiere a infancia. Uno de los grandes retos es poder sexar a individuos infantiles porque aún lo tenemos complicado. ¿Hay alguna pregunta más por aquí? Si existe algún tipo de representación o dibujo que no se catalogue como arte rupestre, quizás Hipólito o Margarita. ¿Algún tipo de dibujo que no se catalogue como arte rupestre? No lo entiendo bien, pero es que la propia palabra rupestre, que hace referencia a aquellas grafías que se hacen sobre piedra, ¿no? Entonces, como tal, es que arte rupestre tenemos desde los comienzos de la humanidad, prácticamente, como he tratado de explicar antes, y ahí hemos visto en Maltravieso, como tenemos las primeras evidencias de ese arte rupestre hecho por hombre, hasta que lo hemos dejado de hacer. Yo recuerdo que los últimos grabados que documentamos en el Molino Manzanes hace unos años, que fue un área que se quedó bajo el agua por la presa de Arqueva, por la construcción de la presa de Arqueva, que había un conjunto importantísimo de arte rupestre, que se estuvo haciendo ahí arte rupestre desde el Paleolítico Superior hasta prácticamente nuestros días, porque la gente iba a bañarse a aquel sitio porque creían que las aguas del Guadiana en ese punto eran salutíferas y eran buenas tomar baños de agua para el hígado. Entonces tenemos restos de las representaciones de la gente que iba a bañarse, pues aquí estuvo un granito o hacía una rogativa a la Virgen y lo escribía en la roca, ¿no? Considerar eso arte rupestre, a fin de cuentas son mensajes sobre la piedra. Lo que pasa, bueno, quizás la carga simbólica de lo que como tal o como evidente entendemos como arte rupestre clásico, pues no es lo mismo.
pero bueno, son mensajes en la piedra. Hay otra pregunta más. ¿Cómo podéis precisar tanto el origen, país o zona donde nacieron y la movilidad, donde viajaron, solo analizando los huesos? Porque mira, se hace sobre todo con los isótopos de estroncio que encontramos en los dientes. Cuando se está formando el diente, sobre todo lo que hacemos al consumir el agua es que nos quedamos con una huella de estroncio, con una cantidad de estroncio en ese agua que consumimos, que tiene una huella, como digo, muy determinada. Si analizamos, por ejemplo, otros elementos de fauna e incluso de vegetación de la misma época, podemos identificar el lugar. Por ejemplo, imagínate, en Panoría, ¿no? Si encontramos un individuo allí que está enterrado, analizamos el nivel de estroncio en sus dientes y resulta que no tiene que ver con la huella de estroncio que hay en ese mismo momento, con la fauna, con la vegetación que encontramos también en el yacimiento arqueológico, esa fauna que, bueno, pues con mucha probabilidad se crió allí, en ese yacimiento, en ese poblado, en ese asentamiento. Si los comparamos con los niveles de estroncio de ese lugar y son distintos, es que esa persona no nació allí, porque lo que hacemos, como he dicho, con el primer premolar de esta mujer de Edberg, lo que analizamos es los primeros años de vida. Y por eso pues lo sabemos con el análisis del estroncio y la comparativa con el entorno, con el entorno medioambiental. Pues creo que se han contestado todas las preguntas y bueno, hemos cumplido más o menos el horario y coincido con todas las opiniones que nos estaríamos aquí horas escuchando porque es apasionante, es un tema en el que aprendemos mucho. Habéis demostrado todo lo que desde la ciencia estáis haciendo vosotros y toda la comunidad científica para aclarar ese pasado. Interesantísimo esa confluencia o esa época, si estuvieron los neandertales y los sapiens juntos en toda la península ibérica. Interesante saber que el arte rupestre y la sociedad la construía la comunidad. Normalmente siempre están las figuras del hombre y creo que aquí ya habéis puesto manitas pequeñas, el tema femenino, ¿no? Cómo aparece, la simbología y bueno, que queda mucho por aprender de todo esto. La ciencia se ocupa, las humanidades son básicas y fundamentales en todo esto. Luego la tecnología que aplicáis, o sea, que vuestro campo científico se conecta con otros campos muy técnicos también, que están ayudando a aclararnos todo esto. Y bueno, magníficas vuestras exposiciones. Daros las gracias una vez más desde Fundecid, desde la Junta de Extremadura, que estamos encantados de que hayáis participado. Y bueno, ya al resto de asistentes invitarles a la siguiente sesión, que será el 12 de mayo, en este mismo horario de 5 a 6, de 5 a 6 y media, y os voy a anunciar, bueno, yo creo que tenéis todos tenéis información en redes y vamos a dedicar esa sesión al enfoque One Health, esa estrategia global que define que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten. Y bueno, contaremos con Santiago Vega, que creo que es uno de los participantes que nos está escuchando, catedrático de Sanidad Animal, profesor de la Facultad de Veterinaria CEU Cardenal Herrera, y Eva María Frontera Carrión, doctora de Veterinaria y profesora titular en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Pues lo dicho, muchas gracias a vosotros dos, a todos los asistentes, a mis compañeros y nada, hasta el día 12 de mayo que os estamos esperando y esperemos que para el año que viene las sesiones puedan ser presenciales y podamos volver a contar con vosotros. Ojalá. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Luego, chao. Muchísimas Chao, gracias. buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Bueno.